El día de hoy vamos a tratar sobre lo que es el síndrome de hipertensión arterial. Este era un tema muy apasionante del profesor Michel. Ahora no tenemos la suerte, no tengo la suerte de estar acompañado por el doctor Michel, un excelente médico, excelente profesor, que le dedicó tanto a la parte cardiológica. Aquellos que tienen entonces mayores de repente van a poder ver. Él tenía la segunda parte que estaba justo. Ahora me queda vuelto. Ya era un profesor que nos tenía mucho a nosotros. Voy a ocuparme, ojalá que pueda hacerlo lo más sencillo y que se entienda, pero este síndrome de hipertensión arterial nos decía que en el taller hablábamos que es un episodio muy importante. Casi nos ocupa el 50% de la consulta cardiológica. Y es tan importante que, para un poco de contexto, se compara, por ejemplo, con las peores epidemias que ha tenido la humanidad. Ustedes tienen que saber que epidemias que ha tenido toda la humanidad, tenemos la peste bubónica que apareció en el año 1600. La influenza, para que vean ustedes que no es nada nuevo, lo tenemos desde 1919. Y últimamente tenemos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida desde el año 1990. Estas enfermedades pasaron de etapas, pero aún siguen castigando algunas. Ahora tenemos nosotros las enfermedades del siglo XXI. Entre ellas tenemos la diabetes mellitus, y ya cuando ustedes hagan el capítulo de endocrinología van a ver la importancia que tiene la diabetes mellitus por las complicaciones. Tenemos la insuficiencia renal crónica que azota ahora mucha cantidad de pacientes, y por último lo que nos toca a nosotros, la hipertensión arterial. Estas serían las enfermedades que causan discapacidad y problemas de las personas en este siglo XXI. Y por las que poco hacemos o de repente nosotros ayudamos a que empeore. Así es la palabra, ayudamos. Entonces, ¿qué es la presión arterial? No es sino la fuerza que se ejerce sobre la sangre, por supuesto, sobre las paredes arteriales. Y esto lo vamos a obtener nosotros a través de las diferentes técnicas que hay, la antigua que era la palpación, después viene con el tensiómetro de mercurio, los tensiómetros aneroides, después ahora tenemos los digitales, ¿no? Entonces tenemos nosotros dentro de la medición tres tipos de presión: la presión arterial sistólica, la diastólica y la media, ¿no? Esta presión arterial no es otra cosa que el resultado del gasto cardíaco que se tiene por la resistencia periférica. Y ahí tienen ustedes la fórmula para encontrar la presión arterial. Ustedes quieren encontrarlo por otros medios, tienen el gasto cardíaco que se tiene a través de un catéter, el catetérico, y cuál es la resistencia periférica de las arterias, y van a tener ustedes en concreto lo que es la presión arterial. Nosotros para clasificarlo tenemos según el tipo de hipertensión arterial en fase 1, 2 y 3. Fase 1 es la hipertensión que no da ninguna sintomatología, no hay daño orgánico. La fase 2, cuando hablamos de una hipertensión de fase 2, ya nosotros estamos pensando en que hay algo de daño. Y esta hipertensión ya tiene algún tiempo, porque ya nos encontramos con una hipertrofia ventricular izquierda, el ventrículo ya está crecido, está hipostrofiado, o hay estrechamiento arterial y hay compromiso en el fondo de ojo,
El fondo de ojo es un examen muy importante para ver los daños a órganos blancos que hace la presión arterial. O podemos encontrar las dos cosas. Y la fase 3, sí, acá ya vemos nosotros que realmente la presión ha ejercido un daño en los órganos blancos, ¿no? Y el daño puede expresarse desde la parte del corazón. El daño va a ser con un infarto de miocardio. El daño en el cerebro se expresa por los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y de las grandes arterias también va a haber daño. Vamos a tener nosotros enfermedades oclusivas en las arterias, aneurisma que se case de la arteria aorta, o oclusión de las grandes arterias que pueden ser temporales, ilíacas, etc. ¿No? Y a nivel renal, lo más importante y exquisito va a ser la insuficiencia renal, que es causada como patología secundaria a una hipertensión mal tratada o no tratada, cualquiera de las dos cosas. Según la etiología, miren, nosotros tenemos el 95% de casos de hipertensión pulmonar que son de tipo primario, quiere decir que son idiopáticas o esenciales, no se conoce la causa. Y el 5% nomás tenemos que son secundarias a algo. Y estas son potencialmente curables. Vamos a ver las causas después, pero esto para que vean ustedes la parte estadística, lo importante que es, ¿no? Según la etiología, entonces tenemos hipertensión arterial primaria y hipertensión arterial secundaria. La primaria aparece de 30 a 50 años y va a producir un aumento de las resistencias periféricas. Entonces la presión es una enfermedad de vaso. Ahí, como dice, está producida por el incremento de las resistencias vasculares periféricas. Esto no quiere decir que es una enfermedad de vaso. Y la hipertensión secundaria, que va a aparecer entre 30 y después de los 50 años, antes de los 30 y después de los 50, causada por enfermedades orgánicas, por alguna enfermedad de tipo orgánico, ¿no? Ahí tenemos nosotros la clasificación de la hipertensión, de acuerdo a la etiología, de la hipertensión arterial sistólica y diastólica, lo mismo que puede ser primaria y secundaria. Dentro de la secundaria tenemos la renal, y dentro de la patología renal miren todas las causas que van a producir hipertensión: la pielonefritis crónica, la glomerulonefritis agudo-crónica, la poliquitosis renal, la hidronefrosis, la enfermedad vasculorenal, puede ser estenosis renal, infarto renal, vasculitis, otras causas, nefropatía diabética, que esto lo vamos a ver de cada rato, ¿no? Tumores productores de renina, los retinomas, la retención primaria de sodio, en el caso del síndrome de Gordon y el síndrome de Gordon, son dos síndromes que van a producir hipertensión. O puede ser de causa endocrina. La acromegalia, cuando vean una acromegalia, va a ser causante de una hipertensión arterial. El hipo o el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo ustedes van a encontrar, de hecho, una enfermedad de hipotiroidismo ya de algún tiempo de evolución, hipertensión arterial. En el hiperparatiroidismo acompañado de hipercalcemia. Y enfermedades de tipo córtico-adrenal, como el síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, hiperplasia renal congénita, ¿no? O cuando hay la presencia de teocromocitomas, que es lo más común que ustedes dicen, ¿no? O la presencia de hormonas exógenas. No se olviden que esto acá entra a tallar cuando hay las etapas de climaterio, la aparición de estrógenos, por la presencia de glucocorticoides o mineralocorticoides. Cuando hay simpaticomiméticos y en los síndromes también neoplásicos como los carcinomas, vamos a encontrar eso. Cuando hay alteraciones de tipo neurológico, también vamos a encontrar nosotros casos de hipertensión arterial. Cuando aumenta la hipertensión, la presión endocranial o intracranial, por tumores, encefalitis, cuando hay acidosis respiratoria, en el área del sueño, cuando hay sección o lesión medular, cuando tenemos disautonomía familiar,
en la polineuritis, como el caso de porfiria, intoxicaciones por plomo, por eso que acá se hace bastante hincapié cuando hay problemas de plomo en el agua, ¿no? En el síndrome de Guillain-Barré, que algunos ya han visto lo que es el síndrome de Guillain-Barré, algunos casos psicógenos también. En la coartación de la aorta ya lo describimos ayer, lo que es una coartación de aorta y cuál es la diferenciación de presiones. Vamos a encontrar en miembros superiores presiones altas, decíamos, y en miembros inferiores vamos a encontrar presiones bajas. Entonces, ya es un diagnóstico de coartación de aorta. En el estrés agudo, en toxemia del embarazo. Esto es frecuente, cuando vean ustedes que controlan las gestaciones, vamos a encontrar la toxemia del embarazo, que lo calificamos como preeclampsia o eclampsia, ¿no? Otras formas neurológicas, tenemos nosotros, por ejemplo, la poliarteritis norosa, el aumento del volumen intramuscular, los medicamentos, hay medicamentos que pueden causar en otras formas, como la ciclosporina, también causa hipertensión. Está de más decirle que el alcoholismo y la drogadicción también van a ser causas de hipertensión arterial. ¿Y qué enfermedades nos van a causar solo hipertensión sistólica? Esto es importante, ¿no? Van a causar hipertensión sistólica aquellas que elevan el gasto cardíaco, como la insuficiencia aórtica, la fístula arteriovenosa, el ductus arteriovenoso persistente, PCA o ductus persistente, la tirotoxicosis, enfermedad de Payet, Beriberi o la circulación hipercinética. O en otros casos hay hipertensión sistólica cuando hay rigidez o calcificación de la aorta. Otra de las causas que vamos a encontrar nosotros. Esto sería en el caso de arteriosclerosis, ¿no? Para el estudio de la hipertensión hay dos grandes comités que se reúnen, un americano y un europeo, y son por lo general los que dictaminan los tratamientos de acuerdo a que ellos hacen una clasificación. Este es el último comité, el séptimo, hay un último, ¿no? Este es el séptimo comité que se reúne en Estados Unidos y hacen esta clasificación de presión arterial. Dicen que lo normal es cuando es la presión sistólica menos de 120 y la diastólica menos de 80. Ellos lo califican como prehipertensión cuando la sistólica está de 120 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Ya dicen que es una prehipertensión. Estadio 1 cuando está de 140 a 159 la sistólica y 90 a 99 la diastólica. Y estadio 2 de 160 a más la sistólica y más de 100 la diastólica. Esto por lo general les menciono porque hay también en el Comité Europeo, pero esto es lo que más nosotros empleamos y lo que se basan casi todos los países de Latinoamérica. Miren la prevalencia de la hipertensión. Hay varios estudios, pero no están de más que alguien que se inquieta acá haga un estudio más, porque no hay ahora estudios, por ejemplo, de zonas de hipertensión, debe haber variado bastante. Se hacen un poco así a la impreciso, porque no hay mucha colaboración de hospitales. Pero más o menos, miren, de acuerdo al nivel económico, cómo ustedes van a ver que se implantan los niveles de hipertensión. Miren, en la clase menos pobre, la hipertensión es mayor. Es decir, que más plata tiene más hipertensión. Y esto va bajando, ¿no? Hasta el extra pobre no es hipertensión. La hipertensión es menos, tiene menos preocupaciones. Parece que el estrés juega un papel importante. Ustedes están acá y están conversando qué pasará con su carro que lo han dejado mal estacionado, etcétera, etcétera. Y los que no tienen carro no tienen ninguna preocupación. Acá veo algunos que están conversando, están preguntándose qué pasa, si carro lo dejado, está con algún radio caro, entonces eso los tiene estresados, no lo dejan escuchar la clase, ¿no? Entonces es importante eliminar un poco los factores de estrés. Usted tiene problemas con el carro, lo veo. Desde que hemos empezado la clase está conversando. Si quiere, vaya a ver su carro y viene. Los dos están conversando desde que yo he venido, no sé cuál es el problema. Hay otra prevalencia de hipertensión
según la región natural o altitud. Esto también es importantísimo para que ustedes tengan una idea cuando realicen estudios. Esto lo traigo porque ustedes van a revisar algunos estudios, ya tienen una idea. Ya saben que la naturaleza económica es importante, el más pobre tiene menos hipertensión que el que más tiene. Ahora, de acuerdo a donde viven, miren que esto es un poco contraproducente, no es el que vive en altura el que menos presión tiene, miren. El que vive en la costa hay una hipertensión altísima de 27.3%, casi igual al que vive en la selva, que es 22.7%, que debe ser el clima o el tipo de alimentación que influye, ¿no? Después tenemos el de la sierra, el de la sierra que vive a más de 3.200 metros en las alturas más inhabitables, tienen mayor porcentaje de hipertensos que los que están en lugares de tierra con menos de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Para que vean cómo es más o menos, estos son estudios que han hecho, que son de bastante respeto, y les da a ustedes una idea. Ojalá que alguien de ustedes que va a un lugar hagan estos estudios, se preocupen de hacer la zona que tienen para que vean. Por ejemplo, los que van a zonas de costa, ustedes visitan Piura, es una zona de hipertensos. Visitan Moquegua, zona de hipertensos. Visitan Arequipa, zona de hipertensos. En Moquegua, cuando vayan ustedes, almuerzan hasta la 1, salen a pasear y todas las casas están cerradas. Lo único que van a ver unas ventanitas triangulares, ustedes al pasar por la calle van a escuchar unos ronquidos. Toda la gente duerme después de la noche. Hasta las 4 de la tarde. La ciudad está inhóspita. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que ahí hay enfermedad cardiovascular. Comen y duermen. Y la comida es bastante grasosa. Entonces, cuando ustedes hagan visitas, ya no va a ser su visita tan física. Ustedes ya como médicos ahora van a ver tipos de vivienda, van a ver tipos de alimentación, tipos de clima y costumbres. Entonces, de ahí van a sacar ideas de qué enfermedades hay importantes en cada región. Es importantísimo. Ya ustedes no trabajan ciegos solo a conocer paisajes, sino a ver una serie de elementos de cada ciudad, porque es importante. Estos cuadros nos dicen un poco de eso. La hipertensión es necesaria que ustedes se dediquen, porque miren, afecta más o menos a 1 billón de personas en el mundo. Por eso es que al comienzo decíamos, y lo queríamos comparar con las grandes enfermedades del siglo pasado, o de los siglos pasados. 1 billón no es poca cosa, ¿no? 50 millones afectan nomás en Norteamérica. Y es de alarma porque esta enfermedad, por ejemplo, en Norteamérica, actualmente están pasando la promoción de gente que tiene 60 años, 65 años, que son niños que los criaron, les quitaron la leche materna y los criaban con carbohidratos, les daban unas pastitas en frascos que eran los famosos Herbert, que ya no se usan. Acá todavía algunos mercados lo tienen y alguna gente por desconocimiento lo compra, no es sino harina con sabor a manzana, sabor a durazno. Antes eso le daban a los niños. Por lo práctico, en Estados Unidos las mamás no querían mejorar sus tendones, entonces le daban el frasquito de Herbert a los niños. Esos niños se criaron y ahora son los hipertensos y los arterioscleróticos de Norteamérica. Esos, cuando ustedes visiten Norteamérica, los que se van a admirar, van a decir, qué bonito hay estacionamiento para gente que viene en silla, todo no es bonito, es lo peor que hay. Porque esos son las secuelas de la hipertensión, gente que ha hecho tempranamente hacer esto. Y en Estados Unidos no maneja la salud como acá, de salud seguro. Allá no manejan los seguros privados. Entonces yo me enfermo un día, me dan mi ACV, me tienen cuando más 1 o 2 días en el hospital, y después, como el costo es $500 por paciente diario, mejor me dan mis $400 en una silla eléctrica y me botan a mi casa, que es un válido toda la vida. Y eso no les va a parecer, y eso es un familiar en sí. Se va a la casa, como no hay quien lo vea, el papá trabaja, la mamá trabaja, está botando sus hijos, cosa que no ocurre acá. Acá alguien le da una ACV, va al hospital y sale caminando en 1 semana, 2 semanas. ¿No? Miren la diferencia. Unos
admiramos cuando nos vamos por primera vez, por eso le digo, ustedes vayan y evalúen ya desde otro punto de vista cuando se van. Lo que sucede en Alemania ya es otra cosa, porque a veces nosotros alabamos Norteamérica, pero lo que sucede, por ejemplo, en Alemania es diferente. A mí me da un ACV, me llevan al hospital, yo no hablo, no puedo caminar, me meten a un quirófano, me ponen un catéter, tiene un nombre, un catéter tiene su nombre. Me hacen el cateterismo cerebral, me sacan el tronco, párese, me hacen sentar una hora y me dicen, vaya a su casa, tome su taxi o tome, yo salgo caminando perfectamente. Ese debería ser el tratamiento y el tratamiento. Estamos comparando lugares grandes. Algunos por ahí me dicen, doctor, Cuba, que Cuba no vamos a hablar. Algunos equivocadamente dicen que Cuba está bien en su medicina. Cuba, nosotros le llevamos 40, 50 años a Cuba. Así que no se dejen sorprender. Muchos alaban a Cuba porque va a llegar todo gratis. Excepto gente que va con catarata, le están poniendo un pedazo de vidrio de él. Acá estamos usando ya los incalculables de última generación instalados, que para ellos es un sueño también. Entonces, comparando grandes ciudades, se da eso, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo una idea cuando visitan esto. Tienen 50 millones de chicos. Y esto por el tipo de dieta que tienen. Por eso es que ellos ahora han cambiado con la dieta inca. Y acá nadie ejerce la dieta inca. ¿Cuál es la dieta inca de ellos? Antes era harina, ahora no. Ahora el maíz, el mote que nosotros comíamos antes, nuestro mote con leche, ellos han hecho las hojuelas. Todo el mundo pone sus hojuelas, chicos, grandes, ustedes vayan, cajas de hojuelas, que es el mismo mote, pero ya sofisticado en hojuelitas, ¿no? Y ese es su dieta. Han cambiado la dieta. Ahora sus niños ya están criándose con maíz igual que nuestra gente acá de provincia. Ustedes no, ustedes están con otro tipo de dieta equivocado. Entonces, hablando de hipertensión arterial, es el principal riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Desgraciadamente la hipertensión arterial a quien lo posee, que puede ser un familiar nuestro, no lo descubrimos, porque no produce síntomas. Entonces, la mayoría dice que es una muerte, la hipertensión arterial produce una muerte silenciosa. Igual, más o menos en el diabético. El diabético es una de las peores enfermedades que si el paciente no se va tratando, lo va a destrozar y después le lleva a la insuficiencia renal, a la hipertensión, etc. Igual, paciente que no se trata de hipertensión arterial, le va a destruir toda la autistas, riñones. Eso lo van a ver ustedes. En pacientes que está instalada ya una hipertensión arterial, ¿qué van a ver ustedes? Cefalea. Ya cuando la hipertensión es una hipertensión severa y no lo trata, pues va a haber cefalea de localización frontal o occipital. Por lo general esto va a ser matutino y le da ciertos problemas de inestabilidad a la persona. Va a haber palpitaciones en algunos casos. En otros se va a presentar con cuadros de insomnio. No todos los signos van a presentarse en conjunto, ¿no? En otros va a haber disnea. Cuando ya está el paciente con cierto grado de hipertrofia, hay un buen gasto cardíaco y hay disnea. En otros se va a presentar zumbido de oído. Zumbido de oído porque hay una falta de buena circulación a nivel de las arterias del oído. Visión en candelilla, lo que es el veo borroso o veo lucecitas. Y en otros casos se presenta con vértigos, cuando hay compromiso de las arterias cerebrales y el compromiso es un poco serio. Si nosotros hacemos el examen físico, vamos a ver que hay elevación de las cifras sistólica y diastólica. En el adulto mayor, vamos a ver que lo que más se eleva en forma permanente por la rigidez de las arterias, la presión sistólica. Pero en gente que no todavía entra a la tercera edad, vamos a encontrar ambas cifras elevadas, ¿no? El segundo ruido vamos a encontrar la presencia a la ocultación y el cuarto ruido. Esto va a ser el entrenamiento de cada profesor, ¿no? Ya cuando hay hipertrofia o crecimiento del vestíbulo izquierdo, vamos a encontrar nosotros el choque de punta. El choque de punta no debe encontrarse normalmente. Ustedes ya pálpamo, ven un choque de punta.
el cuarto, quinto, sexto espacio, eso les va dando la gravedad de la enfermedad. A veces el choque de punta se ve a través de la piel, se ve la piel de la punta, ¿no? O en otros casos avanzados vamos a ver signos de insuficiencia cardíaca congestiva. O en otros casos de pacientes que nunca le hicieron caso a la hipertensión, van a debutar con edema pulmonar agudo. Mucho más estos pacientes que visitan o se van a alturas. Es importantísimo. Y son las sorpresas, muchas veces van de turismo y vienen en camilla o se hospitalizan, porque nunca supieron que tenían la presión alta, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es importante porque ustedes lo saben, pero hay que repetirles y mencionar, ¿no? Los factores de riesgo serán, hay que revisar y empezar a controlar presión, que a veces lo dejamos de lado en nuestra casa a nuestros papás. Nuestros padres cuando tienen ya 55 años ya debemos controlar, porque se dice que el hombre es el más tenso, es el de la fuerza, ¿no? La mujer es de la belleza, es la que menos sufre. El hombre, como es de la fuerza, es el que más se adelanta en la patología hipertensiva. Miren, las mujeres demoran un poco más. En los fumadores, si ustedes tienen familiares fumadores, hay que tener bastante cuidado. Ustedes ya pueden hacer un diagnóstico. Todos tienen el tensiómetro y a veces ni lo usan. Es importante, ¿no? Cuadros de dislipidemia. Los que somos gorditos debemos hacernos después de estas edades ya controles permanentes de colesterol, del filipínico, donde sale colesterol insuficiente. Y tienen las cifras, un colesterol de 250 ya pues está haciendo daño de arterias y de venas o de cualquier otro vaso, incluso de vasos de la aorta o algo, ¿no? Entonces, hay una clasificación que ustedes ven en hombres y mujeres, las cifras, el HDL, el LDL, pero mayormente viendo las cifras altas ya es importante para tomar como alarma las famosas dietas. Después de estas edades, yo les aconsejo, por ejemplo, a los pacientes que no deben ver la comida nocturna. La comida nocturna está bien para ustedes que tienen una actividad intensa. Pueden estudiar a las 1 de la mañana, pueden a las 10 de la noche, caminan, hacen mucha actividad ustedes, pero personas de edad, ya la actividad está debidamente, ya no debe haber comida, más que es hipertenso. Entonces así descansa su hígado, descansa el corazón y descansa el cerebro. Entonces hacemos descansar a nuestros órganos dianos, ¿no? Otra de los factores es la historia familiar. Si nosotros vemos que ha habido en la historia familiar abuelos, tíos con hipertensión, hay que tener nosotros, justamente en estas edades, hay que empezar a controlar a los familiares. Eso no lo hacemos. No se hace campaña de hipertensión, por eso seguimos con la enfermedad, ¿no? En los casos ahora se está viendo mucho las obesidades. Yo estoy obeso, soy un poco obeso, y acá de repente hay uno más obeso también, y hay que ver en la familia. Mujeres, hombres que tengan una obesidad, miren ahora hay medidas que han sacado centímetros, en los hombres se considera 102 centímetros máximo, ¿no? En las circunferencias de mujeres tenemos 88, si en mayor ya estamos nosotros con riesgo. Otro de los exámenes que se hace, y es más específico, la proteína C reactiva. Si tenemos una proteína C reactiva mayor, por igual de 1 miligramo decilitro, este paciente ya requiere hacerle un estudio, ¿no? Este es más o menos una historia natural de un paciente que no es controlado. Miren cómo va evolucionando de 0 a 30 años, ¿no? Si hay herencia, va a haber hipertensión, su gasto cardíaco va a ser elevado, de 40 hay hipertensión inicial, las resistencias periféricas se incrementan, de 30 a 50 hay una hipertensión sostenida, pero no complicada, hay una arteriosclerosis acelerada y de 40 a 70 ya empieza a complicarse la situación. Pero esto es en gente que tiene historia natural de hipertensión, ¿no? Entonces en corazón ya vienen hipertrofia, insuficiencia, infarto, en aorta se puede presentar aneurisma, estenosis, infección de aorta, el riñón, necroesclerosis, insuficiencia renal. Primero aguda, después crónica y después terminal. Y en cerebro las famosas hemorragias, los trombosis o los infartos.
Esta es más o menos la secuencia que son puntuaciones que estamos hablando. Cuando nosotros tenemos hipertensión renovascular, vamos a ver nosotros que tenemos siempre una frecuencia de 1 a 2% de nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué se va a presentar? Va a presentarse estenosis de la arteria renal por dos formas. Puede ser mediante arteriosclerosis, mediante fibrosis o mediante una embolia oclusiva, ¿no? La más frecuente pues será arteriosclerosis. Esto se presenta tan igual que en los pacientes que tienen acelerado el metabolismo, el metabolismo de glúcidos, como el caso de los diabéticos. Esto debemos sospechar nosotros cuando hay un desarrollo súbito de la presión arterial sistólica. De repente alguien tiene molestia, le tomamos la presión, y entonces nosotros debemos encontramos ya una presión que no es 120, sino 170, 180, es motivo de alarma, ¿no? Pacientes que han sido normotensos, ¿no? Sin antecedentes de hipertensión, por ejemplo, en pacientes con arteriosclerosis difusa, pacientes con soplo renal diastólico o pacientes con resistencia a un control de presión. Ayer no les mencioné que las presiones no siempre van a ser de 120, 110, 80, 120, 70, ¿no? Las presiones normales. Hay un grupo bajo de pacientes o de personas que van a tener presiones bajas normales. No se asusten, pues es importante saber la presión de cada persona. Hay gente que va a tener presiones de 90, 50 y es normal. Ustedes me encuentran un día 120, 80, ya pues es hipertenso, porque su su presión de base es baja. Incluso van a encontrar pacientes con 80, 40, con 60, 40, presiones normales, presiones bajas normales. Eso no lo mencionamos ayer, pero eso para que queden en cuenta, no va a ser motivo de que alguien dice no me han dicho. No, es importante eso. No siempre la presión va a ser el altísimo porcentaje, 90 y tantos por ciento, 88, 98% es 120, 110, 80, 70, pero hay un grupo bajo que sus presiones son bajas normales, ¿no? Esto lo hablamos ayer, que la coartación de aorta va a causar también hipertensión, sobre todo va a haber diferencias, les decía, de pulsos, el pulso de brazos y el pulso de piernas va a estar disminuido. La diferencia de presiones hablamos ayer. Encontramos presiones altas en los brazos y presiones bajísimas en las piernas, ¿no? Y sobre todo en la región cóncava que se toma la presión. Entonces, previo para hacer a este paciente a una cirugía, que ahora dije que la cirugía es mediante el cambio del vaso con una prótesis, entonces hay que hacer una angiografía para corroborar y ver dónde está el daño, ¿no? En los casos de hiperaldosteronismo también vamos a encontrar casos de hipertensión hipocalemia. En el hiperaldosteronismo primario vamos a encontrar que hay a veces la presencia de adenoma en la glándula o hiperplasia suprarrenal, ¿no? En el feocolocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas, se va a presentar esta triada: cefalea, taquicardia y diasporia. Miren, con estos síntomas ya ustedes pueden detectar que hay un cuadro de feo con un paciente que tiene cefalea, tiene taquicardia, tiene diasporia, un paciente muy probable con feocolocitoma y ya va a empezar con una presión al comienzo la y eso después va a avanzar, ¿no? Nosotros tenemos varios métodos de control de presión. Uno de ellos es el AMPA. El AMPA no es sino un control que se hace de la presión arterial, un control diario que es hecho por el médico o por el paciente, con su equipo, ¿no? Y vamos a encontrar nosotros que de un 20 o 30% de pacientes hipertensos van a tener cifras elevadas solo cuando están en la consulta, lo que se llama la presión de bata blanca, ¿no? Pero esto hay que saberlo distinguir bien. No me va a tener un paciente por presión de bata blanca, yo le pongo en mi consultorio, la primera vez 160, 100, la segunda vez 160, 110, eso ya no es bata blanca, ¿no? Una bata blanca significa que solo me eleva muchas veces la presión sistólica, pero la diastólica no casi se modifica. Y en esto es importante que vean.
Las presiones que son tomadas afuera y que tienen persistencia en ser presiones altas, ya son presiones con órgano blanco, ¿no? Este AMPE control también, ustedes les tienen que decir al paciente que se controle a veces en la mañana, no es todos los días en la mañana. La forma de controlar la presión, usted se va a su casa mañana que le controlen en la mañana, pasado mañana le controlan en la tarde, al tercer día le controlan en la noche, para tener citas de diferentes horas. Entonces les traen a ustedes anotadas las presiones y ustedes ya toman más o menos la presión, ¿no? Porque el paciente se queja que todos los días en la mañana tiene molestias, durante 3 días le hacen tomar la presión, o lo traen ustedes al consultorio, al hospital, o lo llevan a un centro, ¿no? Esto es este sistema de AMPA. El control o monitoreo de la presión arterial nos trae más o menos un 30% o 40% de hipertensión. En esto de presión arterial es muy importante que ustedes tengan la certeza. Por eso que muchos usan el sistema no solo de AMPA, sino Holter, ¿no? El AMPA está indicada, por ejemplo, para pacientes que ya presentan 3 ventajas. Que hay mejora de la paciente, mejoría en el tratamiento de la presión alta, cuando hay mejora de la evaluación terapéutica o cuando hay cumplimiento terapéutico del paciente, ¿no? Es importante este tipo de pacientes para más o menos nosotros regular el tratamiento que damos, ¿no? Estos son, por ejemplo, los tensiómetros que hay. Tienen el de mercurio, tienen el mioide y tienen los digitales. Estos digitales, les decía ayer, que tienen a veces falla, los de muñeca casi no sirven, los de brazo sí, aunque estos necesitan cada cierto tiempo una calibración. No hay nadie que calibre, ya alguna vez encontramos a alguien que haga la calibración de esto, después de un año se descalibra y no hay quien calibre. En presión ustedes tienen que tener mucho cuidado. Yo he tenido, por ejemplo, en la experiencia pacientes que yo los trato, pacientes con 200 por 120. Este es uno que está en un tratamiento de 2 o 3 pastillas y se asusta. La gente no le gusta tomar pastillas. Este doctor no está dando demasiadas pastillas. En consultorio privado, y se van a otro médico. Entonces dice, no, está doctor, estoy engañando. Todo esto, va a ver, está bien. Lo he tenido pacientes. Lo tenía otra vez a la consulta, o 2 meses. Porque el paciente no toma. La primera vez que ustedes dicen que es hipertenso, seguro que no lo toma porque creen que ustedes se equivocaron. O dice, he venido corriendo y eso me elevó la presión. No toman. Van a veces y les hacen perder tiempo y eso está reconocido 2 o 3 veces. A la tercera vez recién les van a escribir algo. Yo tenía un paciente años. Dice, este doctor me da tanto a pastillas. Y va a nuestro médico, ¿dónde está cierto? Y no era así, sino que me daba 2 melatonin en la mañana y 1 en la noche, o 1 al mediodía y 1 en la noche, que eran 4, un solo producto. Y yo tomaba. Me dice, en mi casa estoy normal. Me miró mal ya la última vez que fue. Entonces, me dice que está mal mi presión, en mi casa estoy bien, solo cuando veo usted. Bata blanca. Pero bata blanca no puede ser una presión tan alta. Entonces, como vivía cerca, por ahí un día le caigo 2 de la tarde, con carro, de sorpresa. Le tomo la presión 180, 120. ¿Dónde se toma? Le digo a qué la toma, que vaya que le tomen, trae anotado 128. Entonces, de 110 minutos, lo vuelvo a tomar, igualito, vaya que le tomen otra vez. Y ahora, ¿quién le manda a tomar si usted está bien? Dice, le tomo otra vez 110, 70, para que no confíen. Entonces así hemos estado jugando, yo perdí 1 hora, pero valió la pena, porque las 3 tomas eran así. Entonces me sirvió para decirle, no se vuelva a tomar en esta farmacia, no solo en la farmacia, hay algunos centros de salud que se deja la técnica, que tome la presión y las técnicas muchas veces son universidades comunes que no están entrenadas y el médico no lo entrenamos a nuestro personal y nos engañan. Entonces es importante, ¿no? Yo les cuento estas experiencias para que ustedes tengan en cuenta, porque esto puede suceder con familiares. Ustedes dicen, pero si no lo sé, no está estudiando, ¿qué va a saber? Ustedes a veces pagan la técnica del centro de salud que ustedes. Y no es así.
Entonces es importante estas experiencias que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, en algunos casos, hay médicos que no tenemos la seguridad de la presión y otros lo hacen ya por el negocio. Esto hay que hablarlo claro, porque un mapa, que es un aparatito que yo coloco acá, ustedes van a solidaridad por el número de su mapa. Son 140 soles, 24 horas. En otros sitios son 150 soles. A mí me da risa porque a veces yo tengo colegas que tengo tratando a un paciente 6 meses y me llega que ponerse una sopa. ¿Qué más presión alta le van a diagnosticar si 6 meses de estar tratando ustedes de presión alta? Y le toman y está con la presión controlada. Entonces el mapa no es sino una monitorización o un equipo. Un tensiómetro fijo o un equipo digital con baterías que les va a ir. Lo programan ustedes con la computadora y les va a tomar cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, como ustedes lo programan. Entonces le ponen 24 horas al paciente y les va a dar una presión arterial. Después, cuando hacen el paseado a la computadora, van a ver en qué horario hace esto cuando yo no estoy seguro. Yo le tomo y encuentro presión alta y le tomo presión alta mañana, ya no hay necesidad de eso. Ustedes van a ver que hay necesidad de algunos colegas de otro tipo que le van a seguir poniendo su mapa, ¿no? El mapa está indicado cuando hay sospecha de hipertensión de bata blanca, cuando hay sospecha de efecto de bata blanca, cuando hay evaluación de la presión arterial nocturna, que se llama el patrón Dipper, ¿no? En el día, o el patrón no Dipper en la noche. Ustedes van a encontrar estas siglas Dipper, que es la presión Dipper, cuando se trata de día, y presión no Dipper, cuando se trata de presión de noche. Hay gente que hace presiones de día, otros de noche. La más frecuente es la presión nocturna. Por eso es que es importante dar el tratamiento de la noche en hipertensión severa. Porque no se olviden que la mayoría de accidentes cerebrovasculares, la mayoría de infartos son en la noche. Porque justamente el altísimo porcentaje de varones que tienen infarto en la noche es porque se pueden hacer ejercicios de noche, ¿no? Entonces es importante, por eso es que el efecto que ustedes han visto, los accidentes de la mayoría son después de las 12 de la noche. Es además que se recarga. Entonces por eso es que es importante darle la tableta nocturna, no debe faltar. Cuando hay sospecha de hipertensión enmascarada, también es importante el mapa, ¿no? Cuando hay pacientes con probable hipertensión refractario, resistente, hay que poner el mapa. Evaluación de eficacia en el tratamiento para ver, también hay que poner el mapa si yo no tengo buena eficacia, ¿no? Y en otros casos, como los diabéticos que no están diagnosticados de una presión, ancianos también, ¿no? Cuando hay cuadros de hipotensión que les da sintomatología, en los casos de gestantes que no estamos seguros que hay una hipertensión, ¿no? Hipertensiones limitantes o hipertensiones episódicas. Es importante todos estos casos para poner el mapa. Ese es el famoso mapa, ¿no? Acá tienen ustedes, el equipito son chiquitos y conectados a un brazalete. Esto lo lleva 24 horas, lo programan en la computadora y esto va a ser el que les va a dar a ustedes después mediante el vaciado toda una serie de datos por hora. No es nada del otro mundo, ¿sí? El mapa lo lleva 24 horas para desarrollar todas sus actividades perfectamente. ¿Cuáles son los criterios que consideramos nosotros para decir que hay daño a órganos blancos? Hipertrofia ventricular izquierda. Esto se ve desde el electrocardiograma, se puede ver en una placa radiográfica, o se puede ver en la ecocardiografía mediante la ultrasonografía. Se va a ver engrosamiento de las paredes, ¿no? O la presencia de placas ateromatosis. En el laboratorio vamos a ver el daño renal que va a presentarnos nosotros aumento de la creatinina sérica en hombres que de 1,3 a 1,5 va a estar aumentado, en mujeres de 1,2 a 2,4, a veces muchos tenemos un millón mejor, ¿no? Y la presencia de microalbuminuria. Esos dos pacientes con hipertensión hay que hacer estos exámenes, los electro, si hay posibilidad de eco, si no hacemos su creatinina y ver un examen de microalbuminuria para ver daño renal. Es importante. ¿Sabe?
En el corazón tenemos pues hipertrofia ventricular, tenemos el famoso ángulo, la infección coronaria, insuficiencia cardíaca, el cerebro, accidentes vasculares, isquemia cerebral transitoria, los famosos TIA, ¿no? La gente se cae de repente y no sabe qué tiene, no tomó el desayuno, dice que es un TIA o una isquemia transitoria, insuficiencia renales crónicas o terminales, vasos de enfermedades cerebrales, y en ojos vamos a ver las famosas retinopatías. Por eso es que nosotros en pacientes hipertensos ya de algún tiempo de evolución hay que mandarlo a los oculistas, porque van perdiendo la visión, y la visión que es perdida por hipertensión arterial no se retorna, ya el paciente queda ciego, ¿no? Miren la retinopatía, cómo ataca. Hay una clasificación de White y Wegener, que son de 4 grados. Grado 1, cuando hay constricción arterial. Grado 2, cuando hay esclerosis, cruces de arteriovenosos y exudados. Grado 3, cuando hay hemorragia central. Y grado 4, cuando ya hay papiledema a nivel que. Miren ahí, qué bonito se va viendo. Ustedes no han podido hacer muchos exámenes de fondo de ojo por parte del equipo, ha sido ideal hacerlo, porque después no se vuelve a hacer hasta que se llegue a la oftalmología, pero ojalá lo aprendan de algún modo. Miren el papiledema que hay ahí, ¿no? Exudado, todo exudado, así se ve. Miren, vasos cortados, todas edematosas, eso no lo deja ver, o sea que entonces se van a hacer cataratas. Miren las partidas. Esto más o menos las partes, como se ven en una retina. Hay otros exámenes que tenemos que hacer en el hipertenso. Hay pruebas de rutina, no debe faltar de ver cómo está su hemoglobina, cómo está su hematocrito, cómo está la glicemia, no va a ser un paciente portador de diabetes, ¿no? Cómo están los triglicéridos, el colesterol total y fraccionado, cómo está su ácido úrico, no se olvide que las personas que somos portadores de ácido úrico tenemos tendencia a presión alta, cómo está la creatinina sérica, cómo está el potasio, un examen de orina es importante, y un electrocardiograma de reposo, no va a ser que descubramos por ahí ya que hubo una isquemia, un infarto, es importante. Esto lo pongo porque tengo un agradecimiento público que le hago al doctor Cheno, que es una lástima que no lo tengamos, que tuvimos hasta el año pasado, ¿no? Estas son más o menos unas definiciones rápidas, para que vean ustedes que es una hipertensión lábil. ¿Ya? Una hipertensión lábil son cifras por encima o por debajo de 140, 90, porque a veces se van a encontrar ustedes con estos conceptos, ¿no? Las hipertensiones limítrofes, ¿no? Presión arterial en el límite de normalidad, porque hay gente que usa estos términos, ¿no? Quitado durante 24 horas. Presiones definidas por encima de los valores normales, lo que describíamos en el comité, las cifras que tienen. Hipertensión refractaria, cuando las cifras de presión no están controladas con tratamiento de 3 fármacos. Hipertensión maligna, presiones arteriales diastólicas mayores de 140. Ustedes van a encontrar, y no se asusten, presiones de 220 con 140, así de mínimo, de diastólicas, ¿no? Y ya estos pacientes tienen retinopatías de grado 3 o 4. A estos pacientes hay que mandarlo a los oculistas. ¿Y qué es una urgencia hipertensiva? Cuando la presión sistólica está sobre 210 y la diastólica sobre 120. Estas son unas urgencias hipertensivas. Y una emergencia hipertensiva es cuando las cifras son menores a esto. 230, 130 mayores. Ya es una emergencia. Una cosa, ya ustedes saben que la calificación de urgencia y de emergencia son diferentes. En cuanto al tratamiento, les quería decir, los tratamientos deben ser siempre de menor a mayor. Y casi los tratamientos, la mayoría deben ser tratamientos con medicación simple. Ustedes tienen que conocer el tiempo que el fármaco permanece en el organismo. Por ejemplo, hay un producto que lo usan a cada rato y acá un poco de crítica.
El Seguro Social usa, por ejemplo, el Captopril. Excelente producto. No les podemos decir que es un mal producto, pero es un tratamiento, es un producto que no sirve para un tratamiento de hipertensión. El Captopril, su efecto solo dura 3 horas. Después de 3 horas desapareció del organismo. ¿Será un buen tratamiento? No. Y sin embargo, ustedes, la mayoría de familiares nuestros son tratados con Captopril 8 de la mañana, 7 de la mañana y 7 de la noche. ¿Está habiendo un buen tratamiento? No, pues. El Captopril solo sirve para una emergencia. Entonces, cuando ustedes vean ese tratamiento, está mal dado. Si ustedes quieren mejorar el tratamiento, una tabletita de Captopril cada 6 horas. Ese es el tratamiento. ¿Lo van a cumplir? Nadie lo cumple. Entonces, ¿qué hay que dar? De preferencia, yo tengo que dar algo que dure 12, 14 horas. En Alapril. En Alapril le doy 10 cada 12. Le quito el Captopril y le doy, porque lo va a cumplir. Ahora hay otros productos que duran 24 horas. Después se le da el número de 24 horas. Son más costosos. Nunca se acostumbren a dar 4 o 5 productos. Ahí decía con 3 productos. Con un solo producto podemos controlar. Hay colegas que dan 5 productos. No es cuento, ustedes van a ver recetas, revisen recetas de familiares. Entonces es importante que ustedes vean el tiempo de acción de cada fármaco para dar el tratamiento. Yo, por ejemplo, acostumbro a dar en presiones altísimas, acostumbro a dar vasodilatadores, que me va excelentemente bien. ¿Cuál? No es otra. Vasodilatadores tenemos el verapamil, el Niagen, el amlodipino. Acá yo veía a mis colegas antes que daban, por ejemplo, el verapamil 80 mañana y noche. Y se asustaban cuando daban 3 tabletas, ¿no? Entonces decían, una en Alapril más, 2 en Alapril más. Cuando yo sé por eso se puede controlar. Yo viajé a un curso en Los Ángeles y veo que le dan al paciente 400 miligramos diarios de verapamil, sin algo. Yo controlo solo con verapamil 2 tabletas en la mañana, 1 tableta en la noche, a cualquier hipertenso. ¿Y qué le dicen mis colegas? El doctor está espantado. Miren, lo dicen con una facha perfecta. Salió de San Martín de Porres, el colega, y justo les estoy hablando de un colega de San Martín, que salió. El doctor está atrasado, que eso no se usa. Ahora te voy a dar esta pastillita que te va a cuidar tu función. Entonces, ¿qué le dan? Los sartán o le dan más sartán. ¿Qué me choco con el losartán? El losartán ya no es IECA, es un aradosa. ¿Qué me choco con el losartán? Que le doy 50 mañana y noche, le doy 100 mañana y noche, le doy 200 y no le hace nada. Entonces, ¿qué le dan? Le dan un producto por ahí con maña, aranda, que trae los sartán 100 y tiene su amlodipino en 5. Qué gracioso, ¿no? ¿Quién le baja la presión? El amlodipino. ¿Cuánto cuesta el amlodipino en la farmacia? 10 céntimos. ¿Quién le baja la presión? El amlodipino de 10 céntimos. Si están pagando por cada tableta 8 soles cuestión un aranda. Cuando yo con el verapamil de 20 céntimos, 40 y 40 con 80 centavos de bajo. Y dice, no, para cuidarte de tus riñones, que la sala 2, ustedes leen la literatura y va a decir, va a mejorar la perfusión de la fibra renal. Pero yo estoy cuidando el riñón, dándole tratamiento para bajarle la presión. ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Cómo le voy a cuidar ya a un paciente si ya le dañó la presión alta, le dañó la arteria renal? ¿Qué le cuido si le doy un ARA2? Nada. El cuidado debe ser cuando está con presión, no dejar que haya daño a los blancos de arteria. Pero los colegas equivocados dicen, no, te voy a dar esto cuando ya están con el daño, ya tienen una presión de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces raramente dicen que hay que cuidar a los riñones. ¿Qué vas a cuidar un riñón que ya está destrozado? ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Otro de los productos, por ejemplo, el telmisartán. El telmisartán es carísimo. Si ustedes, CardioPlus, ¿cómo se llama este producto? Hay un producto que tiene telmisartán, 9 soles cada tableta. No tienen buena performance.
Entonces, los ARA2 solo sirven para presiones leves o moderadas, no sirven para presiones altas. Esta que les digo, Micardi se llama, si alguno lo conoce, sus familiares usan, 8 soles cada tableta. ¿Y qué ha hecho el laboratorio ahora con Micardi? ¿Qué ha hecho? Lo vende igual a 8 soles cada tableta, pero le ha metido, si ustedes ven la caja, dice, Telmisartán 80 y amlodipino 10 miligramos. Qué gracioso, pues le meto 10 miligramos solo y le está bajando la presión, ¿no? Entonces no se dejen engañar por la propaganda, vean un poco lo que es medicamento. Yo acabo de estar reunido con un profesor americano, acá en Santo Domingo, un grupo de 12, 14, que es diferente a recibir una conferencia de 100, 200, ¿no? Este profesor yo nunca pensé estar tan cerca de él, porque lo escucho desde el año 85, en varios lugares, acá se voy a ir como 3, 4 veces, ahora ya tiene más de 80 años, hemos estado en mesa, y ya él nos decía, miren, los productos, estos cardiovasculares están manejados por 2 grandes empresas americanas, la SmithKline y la otra Metradon. Y ellos son capaces de crearle la enfermedad y de producirle a ustedes cualquier cosa y nosotros le creemos. Los ARA2 nos decía, no sirven para nada. Los 7 aquí son buenos. Entonces, nos daba un poco la razón. Puro cosa. Y nos han metido que son los protectores de la patología de la función renal y todos le creemos. Entonces ustedes tengan mucho cuidado del tratamiento de prevención. Hay mucho engaño o mucha falta de conocimiento de sus colegas. Ustedes van a seguir viendo en hospitales que colegas que siguen tratando con el captopril y ustedes ya saben, porque no me contradigan porque a veces de repente lo toman a mano. Ya saben ustedes, si ven su farmacología, que el efecto del captopril es excelente, pero se tiene 3 horas de acción. A las 10 de la mañana tiene un problema, hace cirujano y no hace no tiene ya la protección del problema. Entonces hay que tener cuidado. Los IECA son excelentes, en Alapril, cualquier IECA, ¿no? Cualquiera de los priles. Basta que tenga, si no es mujer, le tienen un IECA. Y los que tienen el terminal tango, sartán, balsartán, telmisartán, son carísimos y el efecto es protecciones leves o moderadas. No sirven para protecciones altas, a no ser que sea una combinación o le den 3 o 4 cosas. Ustedes van a encontrar que le dan los sartán, le dan alodipino, le dan a gente que es necia, le dan una furosemida, le dan 4 cosas así para cada uno. Ustedes acostúmbrense a tratar la presión o 1 o 2 productos máximo. Y den dosis máximo, no se asusten. Lean y van a ver, pueden dar dosis máximas. Acá estamos acostumbrados antes, no salíamos desde Malapil 10 mañana y noche, 10 mañana y noche. Le podemos dar 20 mañana y noche, 20 mañana, 20 al mediodía y 20 en la noche. Perfectamente controlamos cómo en la presión. Acostúmbrense a eso. Lean qué dosis se pueden quedar plena y con eso es suficiente, tienen, no necesitan ustedes de nadie en este tipo de situación. Descansamos 5 minutos y seguimos con la obra.